Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Hay momentos en la vida de las naciones en los que los ciudadanos deben mirarse al espejo y preguntarse quiénes son, quiénes desean ser. Hoy vivimos uno de esos momentos. En demasiados de nuestros países, la libertad, esa llama frágil y sagrada, está siendo asfixiada por manos que nunca debieron tocarla. Tenemos en América Latina demasiados gobiernos que se llaman populares, caudillos que se dicen salvadores, tiranos que se creen imprescindibles. Todos ellos enfermos del alma, sociópatas del poder, están convencidos de que los pueblos existen para servirles. La libertad no es un lujo, es el fundamento de la dignidad humana. La libertad de pensar, de hablar, de crear, de disentir, de elegir. Libertad para que la economía funcione. Libertad de esa que nace del Estado de Derecho y la división de poderes. Los pueblos que la han perdido conocen esta verdad con dolor. Bajo las tiranías, la vida vale poco, la ley se vuelve garrote, la justicia, servidumbre, la verdad, pecado. No hay mérito que sirva, ni esfuerzo que baste. El ciudadano deja de ser ciudadano y se vuelve rehén de la voluntad del déspota. Quienes creen que todavía viven en democracias deben estar alerta. La libertad no muere de un solo golpe, muere por abandono, por indiferencia, por cansancio. Muere cuando se tolera la corrupción, cuando se normaliza la mentira, cuando se renuncia a exigir cuentas. Una democracia sin ciudadanos vigilantes es una dictadura a medio construir. Por eso es imperioso defender los valores de la libertad, la justicia independiente, la prensa crítica, la educación que enseña a pensar y no a obedecer. Estos son los muros que protegen la casa común. Cuando caen, entran los bárbaros y una vez dentro, cuesta generaciones expulsarlos. Cuba, Nicaragua y Venezuela dan cuenta de ello. El sufrimiento ha sido brutal, el costo infinito. Toca aprender de las heridas de estas naciones. La libertad es paciente, pero nunca se rinde. La libertad no es un tesoro heredado, sino un fuego que debe avivarse cada día. La libertad es la fuerza que convierte a los pueblos en naciones y a los hombres en seres humanos. Después de la larga y oscura pesadilla chavista que está por terminar, la libertad es la fuerza que pronto dirá presente en Venezuela para iniciar la reconstrucción nacional. América Latina tiene tareas gigantescas pendientes. La primera, vigilar su libertad. Iberoamérica está pagando un alto costo por las formas en que la política ha sido tomada por el populismo autoritario y contaminada por el crimen organizado. Mientras muchos de sus estados se debilitan, las mafias avanzan. La política se ha convertido en un basurero de bandidos, narcos y matones. El populismo ha llegado por las urnas. Se instala, liquida la división de poderes y usa al Estado como instrumento de su proyecto maléfico. Venezuela es el ejemplo más claro del siglo XXI. Por eso, la inminente caída del criminal régimen narcoterrorista abrirá las puertas de una nueva era para Venezuela y para el resto del continente. Los que siguen hablando de diálogo, no intervención o soberanía, no se enteran que las cartas de la narcotiranía ya fueron echadas. Algunos estados criminales y dictaduras en ciernes, como México con Morena, siguen intentando darle aire al régimen de Maduro. El gobierno de Sheinbaum en México mantiene una política exterior alineada con el eje autoritario del continente y la adorna con lenguaje de neutralidad. Mientras se presenta como gobierno humanista, financia tiranos, es permisiva con los narcos y secuestró el sistema de justicia mexicano. En apenas 4 meses, Sheinbaum envió más de $3,000 millones en combustible subsidiado a la dictadura cubana, mientras el pueblo cubano se muere de hambre por falta de libertad. México cayó al puesto 124 de 180 en libertad de prensa. El poder se concentra, la transparencia retrocede y la crítica se vuelve un problema.
Crece el acoso judicial contra periodistas, se aprietan normas para callar la disidencia en redes y hasta la ONU afirma que la violencia contra la prensa es estructural. El infame Grupo de Puebla, un supuesto foro político-académico de la izquierda regional, es financiado por los gobiernos populistas y por las dictaduras de la región. Lo forman los protagonistas del desastre latinoamericano. Desde su primer encuentro dejó claras 4 prioridades. Asociarse al eje del mal que forman Pekín, Moscú y Teherán. Instalar la tesis de lawfare para blindar a sus líderes, ganar elecciones a cualquier costo y proteger a las dictaduras de la región. A ese bloque se suma el gigante de América Latina, bajo el mando del exconvicto, que opera como mediador, pero en realidad es un incondicional del chavismo. Apoya a Maduro, promueve negociaciones infinitas y desactiva cualquier fuente de presión contra las dictaduras de la región. Desde España, el moribundo gobierno de Sánchez ha sido, sin filtros ni pudor, otro socio del chavismo. Zapatero, expresidente del gobierno español y un personaje oscuro y retorcido, lleva años operando como embajador, facilitador y validador internacional de Maduro. Hoy, su nombre está ligado a investigaciones en Estados Unidos por sus vínculos con la narcodictadura. Si estas avanzan, se destaparán escándalos que tendrán graves consecuencias intercontinentales. Venezuela es el espejo adelantado de lo que el populismo autoritario provoca cuando no se frena a tiempo. Por eso, la libertad y la democracia en Iberoamérica importan. Vivimos tiempos de incertidumbre, pero también de definiciones. Iberoamérica enfrenta desafíos que parecen repetidos, aunque su gravedad se intensifica. Instituciones debilitadas, economías frágiles, élites confundidas y ciudadanos cansados. Al mismo tiempo, el mundo se reconfigura bajo tensiones geopolíticas crecientes, guerras abiertas, amenazas autoritarias, rivalidades tecnológicas y democracias que se tambalean por falta de convicción. En este escenario complejo, movedizo y peligroso, la claridad intelectual, los valores, el pensamiento crítico y también el optimismo son más necesarios que nunca. Por eso hoy tengo el privilegio de presentarles a Iván Espinosa de los Monteros, reconocido líder iberoamericano, empresario y político español. Es presidente de la Fundación Atenea, que se dedica a promover y defender los valores liberal-conservadores, impulsando un debate constructivo sobre políticas y principios que fortalezcan las sociedades iberoamericanas. Fue diputado en las Cortes Generales de España, donde dejó un vacío que la gente reclama. Estudió Ciencias Económicas y Empresariales y obtuvo una maestría en Finanzas de la Kellogg School of Management en Illinois. Iván, bienvenido a Razón de Estado. Qué gusto verte otra vez. Muchísimas gracias por invitarme. Aparte de las dictaduras que están llegando a su final, ¿qué explica el resurgimiento del populismo autoritario al cual siempre le acompaña la corrupción en varias democracias de Iberoamérica? Bueno, yo creo que siempre existe la tentación de buscar soluciones sencillas para problemas complejos, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de que las economías, las democracias son sistemas débiles, son sistemas frágiles y son sistemas que pueden fallar por muchos lados. Y muchas veces la reparación de esos sistemas, el desarrollo, el crecimiento, la mejora de la calidad democrática, pues es algo complejo también, pero a la hora de presentarse a las elecciones, pues es mucho más fácil llegar con un eslogan sencillo, acusar a alguien de ser el culpable del deterioro de la democracia o de la economía, que demostrar o desarrollar una teoría compleja sobre cómo se arreglan las cosas, ¿no? Esto es lo que hace que, sobre todo en sitios donde no se ha formado mucho al electorado, pues acaben ganando opciones populistas. Argentina y Chile, y los que van bien en América Latina, que son demasiado pocos, empiezan a dar luz. ¿Será suficiente? ¿Qué más debe suceder para que América Latina empiece de verdad a cambiar el rumbo? ¿Qué pasa si fallan? Bueno, yo creo que son efectivamente dos focos de esperanza, ¿no? La Argentina de Milei está demostrando que con las políticas económicas adecuadas se puede salir del pozo sin fondo que parecía que era la economía argentina. Lo que pasa es que han tardado casi 100 años en llegar a esa conclusión. Lo ideal sería que las sociedades llegaran a esa conclusión un poquito antes y cuando no estén tan a la desesperada, ¿no? Y Chile es un ejemplo también complejo, lleno de
de matices. Chile es un país que avanzó económicamente antes de avanzar democráticamente, pero precisamente ese avance económico que generó una clase media estable fue el que permitió luego una transición en vida del dictador, que esto es una cosa muy, muy infrecuente, hacia una democracia. Posteriormente, pues algunas de las tasas de crecimiento más sostenidas de la región, y después pues se han hecho daño a sí mismos con algunas elecciones que no han sido las más favorables, pero ahora vuelve a haber esperanza con la presunta victoria, esperemos que sí, este fin de semana de José Antonio Kast. Iván, la narcodictadura terrorista que tiene secuestrada a Venezuela está en sus días finales, se está desmoronando. Estamos por ver el inicio de la fase final de la operación Venezuela Libre. ¿Cómo ves esa transición? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué puede fallar? Bueno, de nuevo, hay muchos parámetros que hay que mirar, ¿no? Lo primero es entender qué va a pasar con los que están hoy en el poder, los políticos, los militares. Hay una masiva presencia de fuerzas cubanas que tendrán que salir muy rápidamente si no quieren afrontar consecuencias graves. Y yo creo que se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano. Yo no creo que de aquí se pueda salir dando un puente de plata a cientos de personas que se han enriquecido mientras empobrecían a su país, que han reprimido, que han causado muertes. Lo segundo es la transición hacia una Venezuela democrática y la reconstrucción del país. Pero de nuevo la reconstrucción tiene muchas fases. Hay una reconstrucción moral, por supuesto, de reconstrucción democrática, económica, pero también moral en el sentido de que Venezuela tiene que volver a creer en la democracia, volver a creer en la economía libre, volver a creer en su propia capacidad para salir adelante, por supuesto, pues ayudada por sus aliados en el mundo, que somos muchos, pero que tienen que volver a creer en que la democracia, la libertad es lo que hace que los pueblos avancen, es lo que hace que los pueblos prosperen, y los riesgos pues es una involución y que eso no se produzca, ¿no? Pero yo creo que las próximas semanas va a ser un modelo interesantísimo y, por cierto, un aviso también para Cuba. Cuba siendo una nación tan querida por todos nosotros y a la vez tan exportadora de los peores modelos políticos y los peores modelos económicos que han infiltrado tantos países de Hispanoamérica. Ya. Si tuvieras que identificar las 2 o 3 razones principales por las que nos cuesta tanto construir y sostener instituciones de la democracia para que la hagan funcionar, ¿cuáles serían? ¿Por qué fallamos tanto? Tú has apuntado algunas de ellas en la entrada del programa, ¿no? Yo creo que las élites han sido, pues yo diría, muy responsables de cosas que han pasado, ¿no? Precisamente aquellas personas que por su formación, por su origen, por su trayectoria han tenido más oportunidades en la vida, deberían ser las que dieran más ejemplo y pusieran esas instituciones al servicio de la nación. Y me temo que durante mucho tiempo las élites han fallado. Las élites han sido extractivas, las élites han sido un poco egoístas en estos países, también en el mío, ¿eh? Han sido un poco egoístas. Me refiero a las élites empresariales, económicas, académicas, por supuesto, políticas, incluso familiares en algunos casos, ¿no? No han mirado tanto por el país cuanto por sí mismas y esto trae a veces consecuencias. Las élites han fallado mucho, si fallan las élites, las instituciones muchas veces fallan, y donde no hay instituciones sólidas no hay democracias avanzadas y no hay economías en crecimiento. Por eso es tan importante esta pregunta. ¿Qué papel juegan la división de poderes y la certeza jurídica en el desarrollo de un país? ¿Qué sucede cuando uno de los poderes trata o logra absorber los otros poderes? Estamos viendo este caso en México. Bueno, pues esta es la clave de todo, ¿no? La clave de bóveda. Un libro que yo cito mucho, que es ¿Por qué fracasan las naciones?, incide exactamente en esto. Las naciones que prosperan no son necesariamente las que tienen recursos naturales abundantes, ¿no? En algunos casos sí, claro, eso ayuda. Pero aún no teniéndolos, hay muchas naciones que prosperan porque tienen instituciones sólidas. Hay certeza jurídica, hay separación de poderes. El sistema judicial es independiente del sistema ejecutivo, que a su vez es independiente del legislativo. Y se producen esos contrapesos que tan importantes son para la democracia, ¿no? Un ejemplo comparativo de principio del siglo XX muy ilustrativo es cuando en Estados Unidos, digamos que el siglo XX arranca con 2 países muy sólidos, ¿no? Estados Unidos, que todavía no es la gran potencia mundial que va a ser, y una Argentina que es, pues por extensión, por capacidad, por recursos naturales, un país fortísimo, al que migra, por cierto, llega mucha inmigración europea, ¿no? 2 países que prometen mucho. A principios del siglo, o hacia el segundo tercio del siglo, 2 presidentes simultáneamente tienen problemas con su Tribunal Supremo, Roosevelt y Perón. Roosevelt intenta cambiar el sistema de elección del Tribunal Supremo para anularlo e impedir que le quite algunas de las partes del New Deal, pero el Senado le corta esa reforma porque piensa que
aun siendo de su propio partido, piensa que no es bueno para la República. Eso es equilibrio de poderes. Por su parte, Perón también tiene problemas con el Tribunal Supremo argentino, cambia por completo el sistema de formar el Tribunal Supremo, por lo tanto el Supremo ya depende de él y pasa lo que pasa. Estados Unidos tiene la evolución que tiene en el siglo XX y Argentina también. Durante el siglo XX pues no ha sido la promesa que podía haber sido, ¿no? Dos ejemplos de cómo la fortaleza de las instituciones favorece o perjudica el desarrollo de un país. Claro. Por eso son tan importantes quienes tripulan las instituciones. Y la pregunta del caso es, ¿por qué seguimos eligiendo gente tan mediocre, normalmente corruptos, y gente que con demasiada frecuencia quiere perpetuarse en el poder? Bueno, porque también a veces nos tomamos la política casi como si fuera un deporte, como si fuera el fútbol, ¿no? Nos ponemos la camiseta de nuestro partido y todo lo que haga nuestro partido nos parece bien, todo lo que haga el otro nos parece mal, igual que en el fútbol. Nuestro equipo nunca comete falta, el penalti siempre lo comete el otro, ¿no? Y tenemos que ser también los ciudadanos, los votantes, un poco más responsables. Tenemos que ejercer nuestro voto con un poco más de exigencia hacia nuestros políticos, y si uno de nuestros políticos, aunque sea el que hemos elegido, nos ha engañado o no ha cumplido, pues a la siguiente vez enseñarle el camino de salida, porque si no, se perpetúan los roles, se perpetúan las mentiras, porque los políticos interpretan que aunque yo mienta, aunque yo robe, aunque yo defraude, la gente me sigue votando, luego me ha consolidado. Y esto es algo que pasa año tras año y década tras década. Claro. Hay otra dimensión de la que tú llevas décadas insistiendo, y es el orden fiscal. ¿Por qué es importante el control del gasto? ¿Por qué es importante controlar la deuda excesiva? ¿Y por qué es importante la libertad económica? ¿Y por qué seguimos sin entender esa ecuación tan elemental? Pues es importantísimo y me remito a la experiencia de una persona, por ejemplo, León Panetta, que fue el jefe de la oficina fiscal de Estados Unidos y fue jefe de gabinete de presidentes, fue también director de la CIA, es un hombre que vive todavía, un hombre verdaderamente muy notable, que escribió un libro que leí, y él decía siempre que a sus presidentes, a sus sucesivos presidentes, siempre les hablaba de la importancia del equilibrio fiscal, que el Estado no gaste más de lo que ingresa. ¿Por qué? Porque si uno ingresa menos de lo que gasta, o se gasta más de lo que ingresa, se produce una diferencia que es un déficit, igual que si una familia gana 100 pero gasta 120, se tiene que endeudar para financiar esa diferencia, ¿no? La deuda puede justificarse en algunos casos. Cuando una familia va a comprar una casa que va a durar pues 50 años en la familia, es lógico que se endeude y la pague poco a poco. Cuando un país tiene que acometer unas infraestructuras que van a durar 50 años, se puede endeudar para ese propósito. Lo que no puede ser es que uno pida una hipoteca al banco para salir a cenar, para salir de fiesta o para malgastarlo. Y de la misma manera, un país no puede estar pidiendo deuda o emitiendo deuda, pidiendo préstamos a los bancos o a otros países para el gasto corriente. ¿Por qué? Porque al final ese gasto acaba comiéndose la capacidad de hacer otras cosas. Y lo que Panetta le decía a sus presidentes es: da igual que usted sea republicano, demócrata, izquierdas o derechas, porque lo que le cuesta pagar esa deuda le va a impedir gastar el dinero en lo que usted quiera. Usted quiere gastar más en defensa, usted quiere gastar más en servicios sociales, sea lo que sea. Tener esa deuda le impide hacerlo, porque tiene que pagar los intereses y el capital de la deuda. Por eso los países deberían tener una enorme preocupación por la deuda, impedir el déficit y asegurarse que todos los años las cuentas están equilibradas. Pero esto se produce con muy poca frecuencia en muy pocos países. Iván, y cuando a la irresponsabilidad fiscal de los gobiernos, que son demasiados, se une la corrupción, lo cual normalmente va de la mano, ¿qué pasa ahí con la confianza social, con la confianza ciudadana y con la salud de la democracia? Bueno, y con todo, ¿no? Es decir, cuando se une la corrupción, los ciudadanos dejan de creer en las instituciones, empiezan a actuar también de manera corrupta o al margen de la ley. Si ven que la judicatura juega el mismo juego, pues entonces, con más motivo, lo que buscan son solo maneras de evitar las sanciones, no maneras de comportarse correctamente. Y los países también tienden a tener peor reputación en los mercados, se financia más caro, es decir, todo acaba siendo grave para el país. Por eso tenemos que tener instituciones independientes, jueces que juzguen los actos delictivos con independencia de quien los haya cometido. Y a veces recuerdo también una frase que era representativa de una forma de pensar que le costó muy caro a un presidente americano, Nixon. Y en pleno escándalo Watergate, cuando le estaban investigando, dijo una frase que fue demoledora. Y dijo: si lo hace el presidente, quiere decir que es legal. Pues no, señor presidente, aunque usted lo haga siendo presidente, usted puede cometer ilegalidades, puede cometer actos delictivos o ilícitos, aunque sea usted presidente. Y siempre habrá un juez que vaya a juzgar esos actos con independencia de quien los haya cometido. Eso es un país serio y eso es lo que todos debemos aspirar a tener.
Iván, y cuando se dan todos estos fenómenos brutales que hacen tanto daño de responsabilidad fiscal, la corrupción, la incompetencia, tanto político por aquí y por allá, ¿cómo hace el ciudadano para defenderse? ¿Qué debe hacer el ciudadano para defenderse y para proteger esos valores tan importantes como son la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, la división de poderes? Es verdad que es muy difícil que un individuo se pueda presentar como un actor relevante ante el Estado. Por eso es importante asociarse, afiliarse a organizaciones que estén en esa lucha, apoyar el periodismo libre, porque muchas veces es el periodismo el que denuncia, señala los casos de corrupción que acaban llegando a los jueces. A su vez, esas organizaciones y esos individuos tienen que ser muy exigentes, como digo, exigentes con los políticos, exigentes con la justicia, exigentes con el sistema, y manifestarse cuando vean que sus derechos están siendo pisoteados, manifestarse de forma física, de forma digital, protestar de manera pacífica, naturalmente y ordenada, pero es importante que haya una cierta sociedad civil que haga también un poco de contrapeso a todos estos poderes, incluidos los periodistas, como digo, los periodistas tienen que ser parte de esa sociedad civil, pero también organizaciones, asociaciones donde la gente se apunte voluntariamente porque juntos tienen más fuerza. Sí. La historia nos cuenta que cuando el 4% de la población ha salido a protestar a las calles, en los momentos críticos en los países, esos gobiernos han caído. Claro, pero no salen espontáneamente, tienen que salir espoleadas por alguna organización o por algún periodista o por algún medio. Y es muy difícil, ¿no? España, por ejemplo, pues que es un país de 50 millones de habitantes, claro, el 4% son 2 millones. Sacar a 2 millones a la calle es muy complicado. Es lo que merecería este gobierno. Este gobierno merecería una manifestación de 2 millones de personas, pero no se moviliza la gente tan fácilmente. Si tuvieras que identificar, Iván, ¿cuál es el mayor riesgo geopolítico para Occidente y para Iberoamérica en este momento? ¿Cuál sería? Bueno, yo diría que la mayor amenaza es la tendencia a denostar la democracia, la libertad, olvidarnos todo lo que hemos aprendido en los últimos 100 años, ¿no? Es decir, ha habido claramente una batalla entre dos mundos, una guerra entre dos frentes, ¿no? El frente de la izquierda y el frente de la libertad económica que se llama capitalismo, la libertad política que se llama democracia, las libertades individuales que se llaman derechos humanos, y ha habido un mal y un bien, es que no cabe formarlo de otra manera, ¿no? El mal ha caído, cayó de manera estrepitosa con la caída del muro de Berlín, pero esto se nos olvida. Y como se nos olvida y las nuevas generaciones parece que no han estudiado, vuelven a buscar refugio en sistemas que no son precisamente los de la libertad democrática, personal, económica, que son estos valores son los que nos han traído las mayores cotas de desarrollo, de libertad, de prosperidad, de igualdad de oportunidades, ¿no? Olvidarnos de eso es un riesgo muy grave para nuestras democracias. La Fundación Atenea, que hoy presides, ha creado enorme ilusión, grandes expectativas y va muy bien. ¿Cómo te sientes con ese proyecto? Bueno, me siento muy comprometido y un enorme sentido de la responsabilidad y luego de agradecimiento por la gente que está colaborando con nosotros. Estamos elaborando informes en base a expertos sectoriales y luego muy agradecido por el apoyo de la gente en España por ahora, y estamos empezando a abrir la puerta para poder llegar a Iberoamérica pronto, porque muchas veces los problemas son muy parecidos. No digo que todas sean iguales, no es calcada la historia ni la situación de España con la de Venezuela, por poner un ejemplo, pero en grados distintos y con distinta intensidad tenemos problemas muy parecidos a ambos lados del Atlántico. Pues lo tienes clarísimo, si algo necesita Iberoamérica es que quienes debemos y podemos sigamos defendiendo las ideas de la libertad y todos los valores que la acompañan y las condiciones para que podamos llamarnos una Iberoamérica libre de verdad. Iván, como siempre, muchísimas un privilegio. Gracias por el tiempo. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.